con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hemos estado hablando hoy, por ejemplo, con el doctor Bassat, ¿no? Hablábamos de esta epidemia, del ritmo de vacunación. Yo quería preguntarle, ¿cuándo podremos hablar de recuperación en los mercados? Porque entiendo que los sigue marcando este proceso de vacunación, ¿no? Yo creo que se nos está olvidando algo muy importante y solamente hay que mirar un poquito la historia. Tenemos una historia bastante reciente de los últimos años que es el SIDA. No quiero decir con esto que este virus sea tan letal, pero sí por contra es más peligroso porque es más propagable. Hago una pequeña reflexión. Hace 40 años, cuando nació el SIDA, los políticos prometieron una vacuna en 2 años. Llevamos 40 años y no hay vacuna. La manera de combatir este tipo de enfermedades es o bien con un potentísimo tratamiento, con el SIDA se ha conseguido, pero después de muchísimos años de martirio, y con una vacuna. El problema que tenemos es que tenemos una vacuna que está avanzando demasiado lentamente su inoculación a las personas, es decir, la inmunidad se está consiguiendo demasiado lenta, con lo cual está provocando unas constantes mutaciones del virus, porque es la vida normal del virus, y necesitamos un tratamiento que lo complemente. Desgraciadamente, sabemos ya que las vacunas que tenemos en el mercado ahora mismo son válidas o bastante efectivas. Eso del 95, 94, 70, eso no es para creérselo, no funciona así, ni muchísimo menos. No sé por qué se están diciendo esas cifras, porque son inmedibles. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos una serie de vacunas válidas para la primera mutación, que fue la inglesa, para la segunda mutación, que es la sudafricana, pero ya se sabe que el nivel de efectividad baja para la brasileña. Se ha empezado a ver en la Universidad de Jalisco de México una potencial mutación de la brasileña, lo cual generaría una cepa y estaríamos en un nivel de problema mayor. Necesitamos un tratamiento. Cuando ese tratamiento llegue, yo he aventurado que lo va a tener Merck. Me he mojado muchísimo y he aventurado que durante la primavera logrará Merck tener ese tratamiento. Que será una combinación entre o bien un anticuerpo monoclonal o un antivírico, pero que ayude a que cuando las personas nos pongamos enfermas, bueno, pues no es que nos curemos al día siguiente, pero por lo menos no colapsemos los sistemas hospitalarios. A partir de ahí es cuando llegaremos a un nivel de que la economía se recupere. Mientras tanto, vamos a vivir, pero que muy, muy mal. Porque bien es cierto que hay países que se van a inocular de una manera muchísimo más rápida y que van a estar muchísimo más protegidos. Pero hay parte del mundo que está totalmente desamparada y otros, como somos los europeos, que vamos a pasos de tortuga. Por lo tanto, bueno, pues la variante brasileña llegará antes o después, la sudafricana aparentemente, pero bueno, son variantes aparentemente no más letales, pero sí más mortíferas en el sentido de que son más expandibles. Hasta que no tengamos un tratamiento, me parece a mí, que debemos correr con las vacunas, contra más corramos mejor, pero que esto tiene muy mala pinta. Bueno, pues esperaremos entonces el tratamiento. Usted, como dice Miguel Ángel, aboga más por el tratamiento que por la campaña de vacunación. Ya que hablaba de Europa, dentro de la eurozona, ¿qué podemos esperar en cuanto a previsiones, vista la situación? Bueno, ayer salía, bueno, primero yo abogo por ambas cosas, es una combinación, no solamente por el tratamiento, por ambas cosas. Lo que pasa es Sí, que yo bueno, creo que nos estamos olvidando de una de ellas. En la eurozona tenemos un problema, parecemos los tontos de la película. Ayer escuchaba a la directora general de Salud Pública de la eurozona que defendía cómo había negociado con las farmacéuticas. No salía de mi asombro. Honestamente, no salía de mi asombro ese tipo de negociación. No, es que hay que ir a precio. Pero bueno, miren, oiga, Merck sin más ha invertido un dinero importantísimo en una vacuna y lo ha tirado a la basura. Por lo tanto, es lógico que Pfizer, que ha invertido una barbaridad de dinero, o AstraZeneca, o Moderna, o cualquiera de estas, quiera recuperar y ganar dinero. No solo recuperar, ganar dinero. Entonces, me parece muy poco razonable estas negociaciones a la baja constantes y luego nos quejamos cuando no llegan. Pues, lógicamente, el mundo es así, pero es lógico. Además, es el mundo que nos gusta a todos. O sea, donde triunfan aquellos que se esfuerzan y donde triunfan aquellos que arriesgan. Entonces, Europa tenemos una pinta muy mala. Ayer veía en un dato que publicaba Bloomberg que Europa tiene solamente una inoculación de 2,8 cada 100 habitantes, mientras que los israelitas tienen 40 y los británicos tienen 14,8. Es decir, nos queda
A España llegan menos vacunas semanales que Inglaterra inocula diariamente. Esto va a provocar que, desgraciadamente, nuestra economía no vaya bien. Y, fundamentalmente, todas aquellas economías, como la nuestra, la española, que están muy derivadas de la movilidad, ya bien sea internacional o inclusive local. Nuestra hostelería va a sufrir porque viviremos con confinamientos parciales y no totales, pues los taxis. Hoy me hacía gracia porque venía a la oficina y había mucho coche. Había mucho coche. En la oficina la tenemos en la Castellana y había muchísimo coche. Ha pasado un autobús con una persona y han pasado 7 taxis vacíos a hora de máximo tráfico. Con lo cual, habrá muchos sectores que sufran muchísimo, muchísimo. No sé en qué medida les podremos ayudar porque nuestro nivel de endeudamiento es muy grande. Otros países como Alemania pues lo están haciendo muy bien porque tienen muchísima capacidad de endeudamiento para potenciar sus pequeñas empresas, pero nos queda muy mal. Un pequeño detalle y para acabar, muy, muy, muy importante. Ayer salió un dato de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Los funcionarios, en una palabra, dijeron que el crecimiento americano está siendo más rápido del previsto y que, de acuerdo a sus estimaciones, ellos estiman tener un nivel prepandémico a mitad del 21. Yo afirmaría que en España lo tengamos a mitad del 23. ¿Y cree que esas previsiones que dicen para Estados Unidos son correctas o no? Creo que sí, y creo que sí primero porque mientras que Europa es una amalgama donde no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada, durante este periodo, el periodo que ha estado en la anterior administración, esta gente ha inyectado dinero en masa. Pero cuando digo inyectar dinero, digo que inclusive, bueno, ahora tienen unas investigaciones de determinados bancos de cómo han dado ellos el dinero, porque se ha aprovechado los bancos para quitarse del medio riesgo y largárselo al sistema público, ¿no? Pero han dado cheques, han intentado sostener de verdad la economía. En Europa no todos los países hemos actuado de la misma manera. Ellos han actuado como un bloque. Yo creo que la llegada de Biden a la Casa Blanca, junto con que tiene el Congreso, y bueno, vamos a decir que el Senado le medio apoya, porque saben que no tiene 60 diputados, sino que tiene 50 más el que da Kamala Harris de desempate, creo que los americanos tienen una posición de ventaja. Primero, partieron, el prepandémico de ellos era mejor que el nuestro, luego han actuado de una manera muchísimo más coordinada. La llegada de Biden con una potencialidad de estímulos creo que lo va a mejorar y creo que, bueno, los datos de las vacunas, ellos van mucho más rápidos que nosotros, es decir, nos estamos quedando rezagados en todo y los europeos nos deberíamos, cuando todo esto ocurre, nos deberíamos hacer pensar muy bien si queremos ser realmente la tercera potencia o si queremos ser una amalgama rara bueno. Aún así, gracias que estamos en Europa, porque si no los españoles no quieren ni saber lo que nos hubiese pasado. Por último, ya para concluir, Miguel Ángel, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿cómo ve la política de Biden respecto a China, que ha sido sin duda el país que mejor ha sabido capear esta pandemia? Que por otro lado también empezaron siendo los peores, ¿no? Los que tenían el virus ahí en sus fronteras y los que comenzaron con con esos confinamientos tan duros. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, quiero hacer una salvedad. Yo ya no soy amigo de los chinos, es decir, tengo serias dudas sobre todo lo que ha pasado. Obviamente, yo no creo que hayan expandido el virus ni cosas de esas. Lo que sí que creo es que sabían muchas más cosas y que se las han callado y que ha provocado lo que ha provocado. Cierto es que eso es una dictadura y han podido tomar medidas que las democracias, por los derechos civiles, no estamos dispuestos a que se tome y, por lo tanto, ellos se han podido recuperar, van a salir muchísimo más fuertes. Pero dicho todo eso, creo que lo que no vale es engordar al enemigo y luego cuando el enemigo es más gordo que tú, ahora me peleo contigo. No me parece la política más interesante, que es la que ha llevado Trump durante los últimos 4 años. Creo que es muchísimo más coherente, oye, que no se te olvide que conozco lo que has hecho, que conozco cómo has actuado, pero vamos a llevarnos bien, sobre todo porque en un mundo tan extremadamente globalizado no tiene sentido. Creo que la llegada de Biden es una política de pragmatismo. Yo definía durante todo este tiempo a Biden como un político pragmático. Se puede ser un idealista, aquel que llega a los gobiernos a intentar cambiar todo, a lo mejor te funciona, o se puede ser un pragmático que es utilizo el mismo sistema para que de una manera endogámica él cambie de la manera positiva. Y creo que Biden es ese. Creo que va a llegar a acuerdos
advirtiéndole a los chinos, oye, somos los americanos y hemos vuelto al escenario internacional que con Trump habíamos abandonado. Pues Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, muchísimas gracias por haber participado esta mañana aquí en Business Connection. Nos quedamos con esas reflexiones y hablaremos más adelante para seguir viendo qué es lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tengáis buen día. Igualmente.